Antonio, abro yo el fuego. Yo quería preguntarte, ¿crees que de verdad el periodismo, tal y como nosotros lo hemos conocido, no es ya que está en crisis, sino que está muerto? A ver, tal como lo hemos conocido, creo que sí. Creo que hoy ya es una reliquia. La prensa escrita es un muerto andante. La prensa escrita ya está muerta, pero si por ahí alguien todavía cree que existe, pero en realidad ya está muerta. Yo creo de verdad que si algunos periódicos, si dejaran de salir en prensa escrita, mucha gente tardaría meses en enterarse. Sí. Pero meses en enterarse. Luego tú hablarías con alguien, oye, pero este periódico, por no mencionar ninguno en particular, porque creo que este problema es de todos, por no mencionar ninguno en particular, digo, oye, pero este periódico voy a comprar, pues ¿no sabes que dejó de salir hace 6 meses? Ah, pues no me había enterado. Porque hay gente que puede pasar 6 meses sin acercarse a un kiosco. Y en los kioscos no se ven los periódicos. En los kioscos actuales, los periódicos hay que buscarlos. Porque antes los kioscos eran para los periódicos. Y ahora no, ahora son un mero producto decorativo y secundario, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y el periodismo, y eso, claro, eso tiene que afectar al periodismo. La plataforma en la que se publican las noticias afecta a cómo se hace el periodismo, eso es indiscutible. Creo que era Vargas el que decía que el periodismo leído en una pantalla, solamente leído en una pantalla, ya es distinto a leído en un papel. Porque la reacción del lector es diferente y la manera en que se produce la relación entre el periodista y el lector ya es diferente por simplemente el hecho de que sea en una pantalla. Pero es que además tampoco en una pantalla se hace el periodismo que hemos conocido. También ahí se hace un periodismo diferente, más corto, más rápido, menos reflexivo, menos elaborado, menos comprobado. Entonces yo creo que desafortunadamente sí, el periodismo que nosotros hemos conocido está en trance de desaparición. Lo que se está ahora creando, lo que puede surgir de todo esto a lo largo de los años, ¿seguirá siendo periodismo? Pues eso es que honradamente no lo sé. La gente necesita información, eso es verdad. La gente es consumidora de noticias. Ahora, ¿eso va a ser periodismo? No lo sé y tengo serias dudas, francamente. Cuando hablas de la prensa escrita, entiendo que te refieres a la prensa en papel, porque al final lo que hacemos en los periódicos digitales tiene un componente escrito muy alto. Sí. Tiene también, evidentemente, audiovisual, pero hay una base que normalmente sigue siendo mayoritaria, sí, la escrita. Pero en estas circunstancias, ¿qué papel le queda a la prensa de papel? Quiere decir, ¿por qué siguen gastándose dinero y perdiéndolo algunas empresas en seguir publicando periódicos con soporte en papel? Yo creo que en parte casi es por una cuestión de reconocimiento. Es muy difícil para una industria dejar de producir el producto por el que porque es conocido, por el que surgió. Probablemente las plumas Montblanc no son el principal producto de Montblanc en este momento, pero se siguen produciendo porque si no se siente un tremendo vacío. Y yo creo que los periódicos de papel, las marcas tradicionales de papel, sienten un enorme vacío con la desaparición del papel y sencillamente no se atreven. Yo mismo he sido director de un periódico, ya estaba la industria en franco declive cuando yo era director del País, ya la empresa se planteó y yo participé en alguna reunión en la que se dijo, ¿por qué no dejamos de publicar el papel? Que es una fuente de pérdidas, ¿por qué no? ¿O por qué no lo publicamos una vez a la semana? Y yo no me hubiera atrevido. Simplemente daba vértigo de perder el producto por el que era un periódico y dejabas de publicar el papel. Creo que es un asunto atávico, que cuesta mucho ese vacío. Y luego es verdad que el periódico de papel todavía satisface algunos egos en la élite. Hay todavía algunas élites, en España más que en otros países, algunas élites económicas, culturales, políticas, que les gusta verse reflejados en papel, que es más solemne,
que es más permanente, ¿no? Y se puede guardar y archivar y esto, ¿no? Y solamente eso explica, en realidad se explica por el desconcierto. Seguimos, la prensa sigue en un entorno de enorme desconcierto sobre su futuro. Y bueno, no se atreve a prescindir del producto por el que alcanzó notoriedad, ¿no? No creo que haya ninguna otra explicación, francamente. Yo quería bajar un poco ya a las trincheras, al frente de batalla, y preguntarte una gran curiosidad personal mía y que supongo muchos españoles. En tu momento, que para mí es una acción muy honorable, tú sitúas al periódico a parar la operación de Sánchez, que en el fondo venía a ser una batalla para que no llegase a aliarse con los separatistas para gobernar España. Y mi pregunta es, ¿qué mecanismo mental puede haber en la gente que está dirigiendo ahora en el país, que está controlado por grandes compañías españolas, por empresas fortísimas, por bancos relevantes, por señores, muchos de ellos madrileños, tal, que supongo que sentirán la idea de España, hacer dejación de todo tipo de patriotismo español y aplaudir, pero con entusiasmo, la operación que está en curso, que no es más que gobernar al dictado del señor Junqueras en un proceso que va a llevar a la separación del país? ¿Qué mecanismo les lleva a entusiasmarse con esto? Bueno, hay muchas preguntas en esa pregunta, sí. ¿No? Porque hay muchos elementos. Primero, la posición del país con Sánchez, que es lo que yo más conozco. No es que vaya a rehuir la segunda parte de la pregunta, pero de la que yo puedo hablar con más conocimiento de causa es aquella en la que yo estoy personalmente envuelto. Nosotros, y explico en el libro, la mayor parte del tiempo que que Pedro Sánchez fue secretario general del Partido Socialista y yo director del país, la mayor parte del tiempo en el que se produjo esa coincidencia, el país apoyó editorialmente a Pedro Sánchez durante bastante tiempo. Piensa que lo apoyó la primera vez que fue elegido secretario general, es decir, en las primeras primarias. No es que lo apoyara expresamente, pero nos pareció bien. Era el moderado, su discurso, exacto, su discurso nos parecía bien. Nos pareció en las primeras decisiones, lo apoyamos en las primeras decisiones que tomó. Recuerdo una muy controvertida y por la que yo pagué un alto precio, que es la expulsión de Tomás Gómez en Madrid, por lo cual Tomás Gómez me insultó terriblemente y yo, en fin, tuve que pagar un precio personal y apoyamos a Sánchez. Sánchez personalmente me lo agradeció muchísimo y como me agradeció muchísimo cuando le dimos como ganador en el debate electoral con Rajoy, también me dijo, oye, te agradezco muchísimo, ¿sabes lo que significa para mí que el país me haya dado como ganador en este debate? Bueno, es lo que hemos creído honestamente y es lo que hemos contado, Pedro, no es ningún favor personal, es simplemente que es lo que nos pareció. Por supuesto, respaldamos su primera gran iniciativa política de pacto, que fue el pacto con Ciudadanos. Pensé que ese pacto tenía varios peros, el pacto no estaba bien hecho. Nosotros cuando lo examinamos no nos gustó mucho el pacto. Entre otras cosas no nos gustó porque creíamos que Ciudadanos imponía demasiado sus puntos de vista. Por eso no nos gustaba. O sea, no nos gustó porque nos parecía poco socialista el acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Pero bueno, pese a que habíamos llegado a la conclusión de que era poco de izquierdas, fíjate las paradojas de la vida, ¿no? Nos parecía poco de izquierdas el acuerdo con Ciudadanos, nos parecía que Sánchez había cedido demasiado ante Ciudadanos. Pero aún así nos parecía que era una buena salida para gobernar España. Y lo apoyamos. Y también me agradeció mucho que lo apoyáramos porque me comentaba que había tenido grandes opositores el acuerdo dentro del partido, en fin, por lo mismo que nosotros decíamos. En definitiva, lo apoyamos mucho tiempo. Cuando hubo que repetir ya la etapa final, cuando hubo que repetir las primeras elecciones, nosotros apostamos por repetir las elecciones, dijimos que Sánchez no tenía por qué dar su apoyo a Rajoy, que la victoria de Rajoy no había sido tan extensa como para... Fíjate la cantidad de procesos en los que nosotros apoyamos la victoria de Sánchez, pero hubo ya una dinámica que ya no podíamos respaldar, que era cuando después de perder las elecciones repetidas, después de la primera repetición de elecciones, recordarás que el Partido Socialista retrocedió y el Partido Popular tuvo un avance en la de junio. Y entonces ahí Sánchez empezó ya la única escape que le quedaba, el Frankenstein.
Y cuando nosotros ya percibimos que la salida de la Kiva era Frankenstein, ya dijimos no, eso dijimos, pero nosotros no vamos a apoyar editorialmente una fórmula de gobierno de ese tipo. No, y además lo llevábamos diciendo tiempo. Antes de que él estuviera en el Frankenstein, nosotros ya habíamos dicho que nunca apoyaríamos el Frankenstein, que era algo que Rubalcaba, que estaba en nuestro consejo editorial, había dicho un año antes. Así que cuando él empezó a tramar el Frankenstein, pues nosotros le dijimos que no, y entonces el partido lo dijo que no, y él entró en esa huida hacia adelante de convocar un congreso extraordinario. Imagínate, convocar un congreso extraordinario para que el congreso se pronuncie sobre qué hay que abstenerse, sobre qué hay que permitir o no gobernar a Rajoy. Imagínate un congreso del Partido Socialista discutiendo si apoyamos o no a Rajoy. O sea, a nosotros nos parecía que era conducir al partido a una guerra civil absurda sobre un asunto que no podía debatir el partido, no podía debatir la base del partido. Entonces pedimos su salida, y lo pedimos en términos muy rotundos, lo reconozco, porque ya a esas alturas sabíamos que el personaje era peligroso. ¿Para qué vamos a rehuir la palabra que teníamos y que teníamos en mente ya en ese momento? Y como nos parecía que el personaje era peligroso para la izquierda, peligroso para el Partido Socialista y sobre todo peligroso para España, pues lo dijimos en nuestra línea editorial, que era nuestro derecho y nuestra obligación. Poner como periódico independiente una línea editorial propia, decidida por mí y el equipo editorial del periódico, y del que la empresa no tuvo nunca conocimiento. Al día siguiente del editorial me llamó Cebrián, al día siguiente del editorial, o sea, cuando el periódico de papel estaba en la calle, me llamó para decirle, joder, macho, te has pasado. Digo, bueno, pues no sé, hombre, no, si, no es que no estoy en desacuerdo, pero creo que el tono que has elegido es un poco... Bueno, pues mira, así como salió, estábamos calientes y ya está, ¿no? ¿Qué pensaste, tú que tan bien le conociste y que escribiste su biografía, cuando viste a Sánchez convertido en el primer doliente en la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba? Mira, llevo muchos años, como vosotros, lidiando con políticos y con la política, y no me sorprende las cosas que hacen los políticos por preservar su imagen y buen crédito, ¿no? A mí me pareció una utilización obscena de la memoria de un gran hombre, al que obviamente se le puede discutir como político. Yo lo conocí más como persona, ¿no? Y me pareció, por lo menos, una persona recta, una persona honesta, y una persona que siempre, desde que yo lo vi, por lo menos actuar, había puesto por delante los intereses de España sobre cualquier otra cosa, o por lo menos lo que él entendía, que era honestamente la defensa de los intereses de España. Que es lo que yo creo que tenía que hacer un periódico institucional y de gran influencia como era El País. Así que coincidíamos en eso. Y cuando vi, en fin, yo conocía la relación de Rubalcaba con Pedro Sánchez, lo conocía bien. Yo estuve hablando, yo cuando dejé la dirección me fui a vivir a Estados Unidos, pero mantuve conversaciones frecuentes con Alfredo y intercambio de correos, y nos poníamos al día más o menos de las cosas, y me contó cuando Pedro Sánchez le ofreció ser alcalde de Madrid, y me contó la risa que le entró al recibir el ofrecimiento, y sabía cómo era la relación, y por tanto pues me pareció un acto de hipocresía, francamente, y de utilización de la memoria de una persona cabal. Antonio, hablamos de tu libro. Has sacado el libro Decir la Verdad. ¿Hay en él algún afán de, te lo digo porque algunos yo también saqué un libro, vamos, pero ¿hay algún afán de ajuste de cuentas en el libro, o qué es lo que te movió fundamentalmente a...? Mira, como aquí estamos hablando entre amigos, de verdad me siento hablando entre amigos y creo que podemos contarlo todo, tampoco pasa nada. Yo había recibido, desde que dejé la dirección del País, inmediatamente ofertas de publicar un libro, ¿no? Inmediatamente, varias ofertas, para que publicar un libro sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre Sánchez y qué pasó y no sé qué.
soy, y toda esta cosa, ¿no? Y yo no quise, porque no quería sonar como que quería hacer un ajuste de cuentas. Y siempre pensé, llevo más de 40 años de carrera, donde la mayor parte de una carrera dedicada al reporterismo, al periodismo de base, digamos, periodismo de salir a la calle, entrevistar a la gente y escribir una historia con mi libreta. Y ahora voy a escribir un libro sobre Pedro Sánchez. O sea, y lo he comentado, digo, hombre, si Pedro Sánchez fuera Nixon, pues a lo mejor podía haber escrito Frost versus Nixon, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Pues sí, pues Caño versus Nixon, tal vez, pero no es Nixon, no, la verdad. Entonces me parecía que no podía hacer. Entonces yo me puse a escribir lo que estáis leyendo y llegó la oportunidad de combinar el interés de una editorial que cuente parte de mi etapa como director, pero aceptando que eso sea solo una parte de mi carrera, pero que cuente el resto de mi carrera. Y de manera que la voluntad del libro, como puedes ver, no es revanchista. Yo no puedo ocultar tampoco una realidad que por otra parte es conocida, porque la parte bueno que tienen los conflictos que ocurren, que tenemos los periodistas, que suelen lidiarse a los ojos del público, ¿no? Por lo menos una buena parte de ellos, ¿no? Los otros, los más miserables, que tampoco tienen gran importancia, los conflictos que los periodistas tenemos con las empresas, con los lectores y con los políticos, por lo general, lo más importante de ellos se hace a la luz del público porque lo escribimos, lo contamos y por tanto, pues ese es el libro que ha quedado. Yo no creo que es revanchista y desde luego mi afán no era revanchista, como no era el tuyo tampoco, desde luego que también he leído, ¿no? Que no lo hay, ¿no? Oye, y como tú has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, conoces muy bien la democracia americana, que es una de las más soleras del mundo, es ocioso decirlo. ¿Te contrasta desde ese punto de vista este proceso tan acelerado en unos días que estamos teniendo ahora mismo en España, como si leyes orgánicas se pueden voltear de una mañana a otra? ¿Cómo estás viendo esta situación como español y como periodista veterano? Es interesante. Yo hoy he recordado, a propósito de, no sé si hoy estamos hablando pero esto a lo mejor alguna gente lo ve en otro momento, hoy el 15 de diciembre, que es cuando el Tribunal Constitucional ha visto este asunto de la reforma del Código Penal acelerada y precipitada del gobierno. Y he recordado una intervención muy importante en la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene competencias, parcialmente son competencias, no es exactamente equivalente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no es equivalente exactamente al Tribunal Constitucional español, pero entre las atribuciones del Tribunal Supremo sí que está el papel que tiene en España el Tribunal Constitucional, que es decir la última palabra en un litigio de carácter constitucional. Y en el año 2000 el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervino tanto, dijo tanto la última palabra, que fue el que decidió qué presidente había ganado las elecciones. Y fue el que decidió que Bush era presidente. Imagínate la decisión. El asunto estaba atascado, no sé si recordáis, por las papeletas. Estaba atascado por las papeletas Florida, ¿no? de Florida. Y Gore, que era el candidato del Partido Demócrata, había presentado un recurso ante el Tribunal Supremo del Estado de Florida para que hubiera un recuento manual de todo el Estado de Florida. Y esto ya estamos hablando del mitad de diciembre. Las elecciones habían sido el primer martes del mes de noviembre, como siempre ocurre en Estados Unidos. Y ante esa petición, ese recurso que había puesto Gore en el Tribunal Supremo de Florida, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, hasta aquí hemos llegado. No va a haber un recuento manual. Bush es presidente de Estados Unidos. Imagínate la decisión. Y al día siguiente Gore dijo, no cabe otra cosa más que respetar la decisión del Tribunal Supremo y felicitar al señor Bush, quien a partir de hoy es presidente de Estados Unidos. Bueno, es evidente que una decisión así en este momento en España es imposible. Completamente imposible. Nos llevaría a un conflicto de proporciones inimaginables. Pero es verdad que un tribunal
es que se han dicho algunas, yo no soy un jurista, pero es evidente que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en cuestiones de discrepancia constitucional. Por supuesto que la tiene, y que eso no es una intervención, no es un asalto al Congreso, ni es un asalto a las decisiones, ni es ni es rebatir las decisiones del poder, ni ocupar la posición del poder legislativo. Obviamente que no, es la misión del Tribunal Constitucional. De manera que sí, que hay un buen aprendizaje, que la democracia norteamericana en ese sentido, en estos aspectos justamente, en separación de poderes, en check and balance, eso sigue siendo una democracia ejemplar, la democracia mejor hecha, más perfeccionada del mundo, entre otras cosas porque la Constitución americana siempre no fue un papel que se hizo, ya se dejó, y ahora fue un proceso. El texto original es sublime, desde mi punto de vista es espectacular, pero después fue un proceso constitucional. Piensa que la primera Constitución no daba el voto, o sea, no daba la ciudadanía, no reconocía a los negros como ciudadanos, no daba el voto a las mujeres. Fue un proceso de perfeccionamiento democrático que ha llegado hasta más de la mitad del siglo pasado, ¿no? Es decir, es una gran democracia y a la que conviene de vez en cuando mirar como ejemplo. Yo además creo que Estados Unidos como país ha tenido una influencia muy positiva en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y precisamente por eso ahora lamento y me preocupa tanto la fragilidad que ese país está mostrando ante el mundo. Que yo creo que sí, que está en crisis Estados Unidos, como país, como potencia capaz de influir decisivamente en el rumbo del mundo, pues sí, está en crisis. No, América Latina no estaría como está hoy si Estados Unidos tuviera más músculo, más convicción, más autoconvicción de su papel y de su influencia, ¿no? Tú has sido 2 veces delegado del país en Estados Unidos, en Washington. Tú viviste, al menos parcialmente, la presidencia de Donald Trump y la fiscalización que se hizo en Estados Unidos de sus mentiras. Sí. Algún periódico, si no recuerdo mal, el Washington Post, llegaba a contabilizarlas y dio una cifra final inverosímil. ¿Qué ocurriría si en España se hiciera lo mismo con el presidente del gobierno? Ya es una pregunta retórica porque no la conoces. Estamos, en fin, es evidente que el presidente del gobierno ha incumplido prácticamente todas sus promesas. Hay una que prometió, que es la de prohibir los referéndums, justamente, que es la que me hubiera gustado que hubiera cumplido, ¿no? Y esa no la ha cumplido, ¿no? Esa no parece que vaya a cumplirlo. No, fíjate, yo creo que me ibas a preguntar sobre si me parece bien el comportamiento de la prensa americana en el momento. Yo creo que se le fue la mano a la prensa americana. Yo creo que nosotros bastante tenemos como para andar ahora fiscalizando quién miente, quién no miente y contando las mentiras. Yo creo que eso es meternos donde no nos llaman, Ramón, francamente. Sí, sí. Yo no digo que no haya que poner a un político frente a sus contradicciones. A todos los políticos hay que poner frente a sus contradicciones. Y es una obligación de un periodista cuando hace una entrevista. Mire, usted dijo hace 6 meses esto, ¿cómo va eso? Pero eso es diferente a ir contando y cada vez que dice una cosa ponerle lo que dijo hace 6 meses, porque creo que excede nuestro papel y nos coloca en un plano que no... Yo estoy en contra de estas nuevas agencias que están apareciendo ahora de chequeo de datos y de confirmar datos y de... Oiga, maldita hemeroteca y no sé qué. Maldito bulo. Maldito bulo. Maldito bulo. Yo que sé, todo esto. ¿Usted quién lo...? No, es que yo certifico que esto es. Usted certifique. ¿Quién chequea el chequeador? Claro. ¿Quién es usted para decirme que usted certifica? Yo creo que no. Yo soy muy de la tesis que citas de nuestro buen amigo Miguel Ángel Bastenier, que decía las denuncias en comisaría. Yo lo digo siempre lo decía en la redacción porque es un lenguaje muy común entre los periodistas, sobre todo entre los periodistas jóvenes. Sí. Estamos aquí para denunciar, no denunciar. Denuncias a la comisaría.
Sí. Claro, hombre. Yo mantengo la misma tesis y de eso te quería preguntar, Antonio. Yo creo haber leído una frase tuya que decía algo así como no hemos venido aquí a gobernar nosotros, sino a contar lo que pasa. Sí, no hemos venido a cambiar el mundo, sino a contarlo. Exacto. Que es diferente. Yo lo que te quería preguntar, las generaciones jóvenes no están, y probablemente nosotros también, pero el periodismo ahora mismo en España no estamos demasiado posicionados, radicalizados, porque cuando nosotros éramos más jóvenes, y tú y yo somos del mismo año, y estuvimos los dos en la Complutense, estos no, que son de Navarra, estos son tú y yo, fríos. exacto, tú y yo somos de la Complutense, pero lo que sí aprendimos es que la verdad podía venir de muchos campos y que tenías que hacer un esfuerzo de neutralidad en el mejor sentido de la palabra. No, pero, pero yo le llamo de honestidad intelectual. Exacto. Que es, oye, cuentas como tú honestamente, a la conclusión que tú has llegado honestamente, pero no me hagas trampas. No me hagas trampas, no me utilices este dato, pero este se lo voy a quitar porque este no me encaja bien para llegar a la conclusión que quiero llegar, no me hagas trampas. Yo, mira, eso de los jóvenes es una causa, a ver, no quiero decir que sea una causa perdida, hay que mantener las causas en las que uno cree. En una universidad tuve una tremenda bronca porque cuando dije esto de que, oiga, lo siento, le dije a los alumnos, yo comprendo que ustedes son gente joven y que tiene ambiciones y está muy bien y un joven tiene que tener altas miras y horizontes, pero no en el periodismo. O sea, no están en el periodismo para cambiar el mundo. Wow, no están en el periodismo para cambiar el mundo. Como que no, para desvelar todas las corrupciones, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo que eso no mejora el mundo? Denunciar a los ladrones y a los... No, bueno, no. Y entonces una de las profesoras, también indignada, me dijo, mire, yo voy a poner un ejemplo. Y ella también era periodista y trabaja en el diario de allí de Extremadura. No hace mucho conté una noticia de que en Badajoz había crecido el negocio de la prostitución mucho y había no sé cuántos prostíbulos. Y la gente le chocó y cómo había la cantidad de prostíbulos que había en Badajoz. ¿No? Y entonces yo ese día dormí a gusto porque creía que yo había hecho algo por mejorar mi ciudad, en definitiva, por mejorar el mundo. Yo les dije, bueno, bien, eso, porque usted cree que ha hecho algo por mejorar el mundo porque supone que su noticia sirvió para combatir el negocio de la prostitución. Es decir, que al día siguiente de publicar eso, las autoridades se pusieron en marcha para cerrar los prostíbulos. Digo, pero imagínense que hubiera sido al contrario. Imagínense que el hecho de que hay muchos prostíbulos anima a mucha gente de su ciudad a decir, oye, no sabía que había prostíbulos aquí, ahora voy a aprovechar e ir al prostíbulo. Entonces el efecto ha sido el contrario de lo que usted pensaba. ¿Qué hubiera hecho entonces con la noticia? Entonces no la da la noticia. No la da, aunque usted cree que ha hecho una gran investigación sobre qué han aumentado los prostíbulos, como sospecho que esto va a servir para estimular, entonces no la doy. Entonces sí, yo le dije, si un periodista tiene que hacer esa elaboración mental cada vez que ve una noticia, se convierte en un censor. Que él decide qué es lo que mi público debe o no debe saber. No, o sea, yo lo siento, los periodistas publicamos muchas noticias que a veces tienen efectos perniciosos para la sociedad. Pues sí. Y yo no soy responsable. Yo soy responsable en el punto de que lo cuento con sentido, sin alarmismo, lo cuento con todos los datos, lo cuento de una manera que sea profesionalmente aceptable, pero no soy responsable de las consecuencias, ni puedo serlo, ni un periodista está para eso. Esto era dentro de criticar el activismo, la idea de que se hace periodismo para alcanzar ciertas metas. Por muy nobles que sean las metas, no se hace periodismo para acabar con el racismo, ni para favorecer la justicia social, aparte que es un poco para favorecer la igualdad de los géneros. No se hace periodismo para nada de eso. Es que aparte que es un poco pretencioso por parte de los periodistas. Además, creer esto. Yo, de mis primeras armas periodísticas en un periódico local, recuerdo un periodista mayor que me ordenó que fuese a hacer una información sobre la caja postal.
pero él se equivocó. No sé si os acordáis que la caja postal era de Correos. Entonces yo le dije, no, es que lo de la caja postal no, en La Coruña no atiende ahora. Le voy a escribir una columna al presidente de la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros, claro. Que va a tener que dimitir. Y yo pensé para mí en aquel momento, bueno, no le voy a decir nada. Pero vamos, él creía que con una columna suya ya se caía el presidente. Se caía la Caja de Ahorros, claro. Sí. Sí, ya había un tal Gómez París, no sé, decía, advierto por segunda y última vez al secretario de Estado, no, a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, es una profesión de gente arrogante. Muy arrogante y vanidosa. Y vanidosa, ¿no? En parte tiene que ver con, como estamos mal pagados por exactamente. Porque nos dejan, claro, nos pagan un poquito con la vanidad de que nuestra profesión es conocida y que somos más o menos conocidos por cierto público. El director del Faro de Vigo de hace muchos años, un tal Ernesto Fagina, a un compañero, dijo, te vamos a pagar 50.000 pesetas. Y me dijo él, a Luis Pita, y le dijo, me parece poco. Y dice, hombre, piense usted que va a escribir en el frontispicio de la prensa gallega. Entonces ya, claro, hombre, pues sí. Bueno, eso pasa, claro. Eso se lo dije yo a un presidente de Vocento que a su vez era un destacado hombre de la banca. Y cuando me dijo, oye, qué mal los pagan a los periodistas. Dije, yo es verdad, nos pagan la mitad en vanidad. Nos pagan la mitad en vanidad. Yo siempre he dicho eso, porque tú vas a una cena con este de la banca, que cobra 20 veces más que tú, pero todo el mundo, quien le interesa que hables eres tú. Y el de la banca, pues está ahí el pobre. ¿Y usted qué hace? Yo soy banquero. Bueno, ya, mucho gusto. Pero Antonio, cuéntanos. Pero igual le pasa a un científico. Que sí, a un premio Nobel. Un premio Nobel de física, no se interesa nada. Claro, no interesa. Tú eres periodista con los chascarrillos y la cosa, tal, y te ha oído en la radio, y te ven en la tele, tal. Y con eso, pues, bueno, y luego a pasar miserias, claro. Oye, y esto lo va a ver mucha gente que no sabe cómo es esta agradable tortura al periodismo y tal. ¿Cómo es la vida del director del primer periódico de España que tú eras? ¿Qué vida hacías? ¿Cómo era una jornada de trabajo? Una vida de perros, eso. Por ejemplo, ¿a qué hora empezabas? ¿Cuántas horas dormías? ¿Cómo iba la cosa? ¿Qué hacías? Bueno, pues te levantas a las 6 de la mañana. No muy diferente a la que iba bien. No, pero cuenta. Pues no, pues ya te digo, levantarte a las 6 de la mañana. Yo me levantaba a las 6 de la mañana para poder salir un rato. Yo vivía cerca del Retiro y para poder darme un paseo por el Retiro antes de... en fin, entonces era más joven y algunos paseos eran corriendo, daba un par de vueltas al Retiro, ¿no? Y luego, como momentos. Sí. Y luego, pues todo el día, o sea, todo el día, en fin, lo que puedes imaginar, tensión tras tensión, decisiones, todas precipitadas. Todas. ¿Quién te daba más la lata, la redacción o la cúpula de la empresa? Fíjate, yo la cúpula de la empresa no... También es verdad que yo cogí un momento del país en que la cúpula estaba muy distraída con cosas suyas, ¿no? Yo no puedo quejarme de haber sufrido así intromisión y problemas de parte de la cúpula. Vamos, de la cúpula, que cuando yo digo la cúpula, yo digo la única cúpula con la que yo trataba, que era el presidente de la compañía, que era mi jefe, que era Cebrián. Como digo, fue un momento en que la empresa estaba con problemas y digamos, no estaban tan dedicados al día a día del periódico. Disfrutaste de lo que se podía llamar la libertad de la ruina. Bueno, hombre, no, sí. A ver, yo la verdad fui bastante libre en el país como director y siempre sentí apoyo de la empresa. Siempre no, hasta que me despidieron, quiero decir, o sea... Sí, claro, cuando me despidieron, pues ya noté que... O sea, desde que mi despido fue como por fases, ¿no? Y se fue porque también la pérdida de poder de la empresa, del control de la empresa que me contrató a mí, fue paulatina, ¿no? Entonces, cuando ya los nuevos dueños se apoderaron del todo, tomaron el control completo de la compañía, entonces despidieron a Cebrián y después me despidieron a mí. De todos modos, cuando uno es director, tú llevabas el periódico incluso ya no a tu casa, sino que estabas de vacaciones y estabas... Pero yo, no, claro. Mi experiencia es que yo incluso
la semana pasada me fui de aquí, pero está siempre con... Sí, o sea, ahí hay una responsabilidad permanente. Bueno, ¿no? claro, porque... Yo dejo de ser director ahora por la tarde. No, se llevas el periódico en todo momento. No, evidentemente. Y ahora con los periódicos, que son 24 horas, sí. pues cuando te levantas tienes que responsabilizarte de cosas que han ocurrido mientras tú estabas dormido. Exacto. Simplemente porque han ocurrido, y lo ha ocurrido en tu periódico y tú eres el director. O sea que, claro que eres responsable. Antonio, tu libro se llama Digan la verdad. En los últimos años hemos vivido en España una experiencia legislativa que se llama la Ley de la Memoria Democrática, que prohíbe prácticamente hablar en ciertos términos de protagonistas indiscutibles, incuestionables de la historia. ¿Eso es respetar la verdad? Pues no, es una barbaridad. O sea, la ley de memoria... Mira, yo creo que aquí había un tema pendiente, que creo que es algo que se debería haber limitado a la ley de memoria, que es a encontrar los cadáveres que se puedan encontrar, los de desaparecidos de la guerra civil, y procurar que todo ese episodio, cerrarlo de la manera más limpia posible y aclarar hasta donde fuera posible, hasta donde fuera humanamente posible, los asuntos de los desaparecidos. Y si se sabía que había una fosa en algún sitio, pues y había que excavar y rescatar los cadáveres, hacerlo. Creo que eso es lo que se pretendía cuando empezamos a hablar de este tema. Nunca se pretendió utilizar la memoria para sancionar el presente y para condicionar el presente. A mí me parece que la ley de memoria coarta la libertad, es una coacción a la libertad, francamente. Yo creo que todas las ideas son legítimas y no veo por qué debe haber una ley que sancione determinadas ideas. No. Yo, mira, hay un pasaje en el libro donde cuento algún conflicto que tuve sobre si hay ideas que no deben aparecer en un periódico, que es si entrevistar o no ahora ya es un personaje a Otegi. A Otegi. Ahora es un personaje de mainstream, pero en su momento era un aliado de ETA y en el periódico había una cierta línea de que las ideas de ETA no deben aparecer en el periódico, ni nadie que defienda esas ideas. Y yo confieso que no estaba a favor. Yo creía que si podías entrevistar a Otegi había que entrevistarlo. Y yo creo que en el caso de duda, un periódico siempre tiene que optar por dar voz al diablo. En caso, si ya lo tienes muy claro, si las evidencias son muy rotundas... Hombre, pero no parece que el país entreviste mucho a Abascal o a tal. No, pero a mí me parece mal. Voy a que en el fondo la ley de memoria pretende esto, pretende cercenar desde el poder qué ideas son válidas y qué ideas no son válidas y qué personajes se puede entrevistar y qué personajes se puede hablar y no creo que la autoridad política deba marcar eso. En todo caso, criterio y decisión del periodista. Si nosotros nos reunimos aquí como profesionales responsables, conocedores de nuestro oficio, conocedores de nuestros lectores y la sociedad a la que nos dirigimos, y decidimos que no vamos a entrevistar a Otegi, nosotros apechugaremos con esa decisión. Pero nada más, como decisión nuestra. Sí, no te la puede imponer el gobierno. Como decisión no puede imponer el gobierno que este señor no, porque representa el franquismo. Oiga, yo sabré lo que tengo que hacer con este señor y si lo que este señor dice es una defensa del franquismo, es un franquismo, o yo, incluso creyendo que lo es, considero que es oportuno que mis lectores lo sepan. Es una decisión profesional nuestra y no creo que el gobierno deba interferir en eso. Francamente. Entiendo que el asunto es polémico, pero creo que entiendo que es polémico incluso para la sociedad. Es que ya hemos educado a una sociedad que probablemente no está de acuerdo con nosotros. No, yo. Que cree que sí, que el gobierno debe impedirnos hacer ciertas cosas. Y la experiencia del libro, ahora que lo estás presentando, etcétera, ¿qué inputs tienes? ¿Tienes satisfacción, insatisfacción? ¿Estás contento por...? Mira, yo creo que hay una gran deformación entre la opinión pública
sobre el papel de la prensa. Creo que, desde luego, la clase política en este país, y es preocupante, no tiene ni idea de la función de los medios de comunicación, de cómo debe ser la relación de los medios de comunicación con la clase política. Hemos oído cosas aberrantes, como esta idea de vamos a repartirnos los medios públicos. Sí. ¿Por qué? Porque son públicos. Y por tanto, como son públicos, que dice que son de nosotros, de los políticos. Y como son públicos, pues tú te llevas... ¿Tú cuántos votos has tenido? ¿El 15%? Pues el 15%... A ver, tú como eres gallego, yo me pido el Faro de Vigo y me pido hasta completar el 15% que me toca. Pero, oye, eso lo hemos oído. Defenderlo entre miembros del gobierno. O sea, imagínate el nivel de... ¿Qué piensas tú de la libertad de prensa? ¿Qué piensas de la libertad de expresión? ¿Qué piensas del cuarto poder para llegar a la conclusión de que vamos a repartirlo porque son medios públicos? Y como eso, creo que la sociedad en este momento ha calado la idea de que los periodistas estamos más o menos a sueldo de no sé quién, poderes ocultos, y que nos pagan enormes fortunas por decir lo que ellos quieren. Yo honradamente eso no se corresponde con la realidad, y creo que falta y todo lo que he percibido en la promoción del libro es un enorme desconocimiento sobre la profesión y sobre el papel de los periodistas, pero hasta grados realmente alarmantes. Oye, alarmantes porque yo creo, no porque ser periodista, sino porque creo que es que sin prensa libre no hay una democracia liberal, por lo menos. ¿Y en eso la prensa libre incluye que la televisión crees que debería ser más plural en España? No nos metamos los periodistas tampoco en contar qué periodistas son los de derechas, qué periodistas porque son eso los de izquierda. desvirtúa mucho la democracia. Si todos los medios de televisión son de un lado... Sí, pero no sé si es la forma por la que tenemos que empezar, ¿no? O sea, nosotros somos plurales en nuestro ámbito y damos cabida a ideas distintas que no son las nuestras, y cada uno actuar un poco en ese, y me hago defender y además y hago respetar las mías también, desde mi como quería decir, desde mi plataforma, desde mi periódico, desde mi medio. Yo expreso mis ideas y pido respeto a ellas. Y luego, si tengo capacidad, como tiene capacidad el director de un periódico, da cabida a otras distintas, que no son las suyas, que son... No sé, yo creo que... O sea, hay que tener mucho cuidado con ver cuántos medios tenemos de derecha, cuántos medios tenemos de izquierdas. Primero, ¿qué periodistas se reconocen en qué son de izquierdas, son de derechas? Es que, por desgracia, en España parece que llevamos todos una pegatina a la frente, ¿no? Es difícil, mira. Va la gente a una tertulia y ya sabes lo que va a decir cada cual predeterminadamente. Sí, ya, bueno, eso sí. O sea, como el sistema de tertulias está muy mal montado. Ha sido muy chocante que no ha surgido estos días un tertuliano de izquierdas que diga que le parece mal la maniobra. El sistema de tertulias está muy mal montado. Hay mucha intervención de los partidos políticos, pero te digo, pero el origen es el mismo. Que la relación medios de comunicación y poder político no está bien resuelta, no la comprenden, ni la comprenden los políticos. Yo creo que tampoco la entienden las empresas periodísticas. No los periodistas, las empresas periodísticas. Porque quien no debería tolerar eso que tú dices de las tertulias son las empresas periodísticas. Y quien lo favorece son las empresas periodísticas. A muchos conductores de tertulias son las empresas las que le dicen, oye, que no has metido a uno... Que me han llamado los del PP que no tienes a ninguno de ellos. Y era la empresa. Y bueno, porque no entienden el papel. Y porque no entienden tampoco el poder político. Porque, o sea, en Estados Unidos, antes de llamar a un programa de televisión para decirle que metas a alguien próximo a mis ideas, o sea, el político, o sea, en Estados Unidos se le cae la mano antes de hay el compadreo de los periodistas con los periodistas de Estados Unidos comen con los políticos como aquí, o hay una distancia. Sí, pero si comer no significa nada. Oye, puedes comer. No, hay países donde lo llevan a rajatabla que no se hablan políticos de periodistas, democracias. No, yo creo que en Estados Unidos lo que se lleva a rajatabla es que los periodistas no participen en actividades políticas, pero sí, los políticos comen con los periodistas, forma parte son fuente de información, ¿no? Y es necesario comer con ellos, pero eso no tendría por qué ser un obstáculo para la independencia del periodista, ¿no? Hombre, yo creo que sí, porque al final
lo conoces, si lo conoces mucho, ya lo conoces mucho, y hombre, te va a mirar. es verdad Oye, que aquí el cuando... Pedro J, que jugaba al pádel con el presidente, pues al final... Hombre, es verdad que, bueno, está llevándome muy al extremo, ¿no? Es verdad que cuando uno, como cualquier ser humano, tú desarrollas algún tipo de conexión, pues lo ves de otra manera y, claro, siempre te condiciona. Pero, en fin, me parece que es algo que un periodista profesional puede manejar de forma correcta, sin que impida su imparcialidad, sin que impida su independencia. No llevar, claro, la neutralidad máxima. Yo no hablo nunca con nadie, de manera que pero eso es completamente imposible tampoco. Si no hablas nunca con nadie no te enteras de nada. No, y además todos somos hijos de una extracción determinada, de un ambiente determinado, de tus lecturas, de tu... Es que pretender la asepsia completa no es imposible. No existe. Por eso que al final es una cosa de... dos palabras, profesionalidad y honestidad. Sí. Las personas profesionales saben lo que tienen que hacer para escribir algo que es, en fin, potable, que es razonable para presentar al lector. Y las personas honestas intelectualmente, pues también, porque saben que, oye, pues esto voy a contar. Y lo que falta ahora es honestidad. Lo que hay una tremenda... Cojo este dato, este no me sirve, este lo quito, este le favorece a no sé quién, no, esto no lo voy a contar, ahora me voy a aprovechar de él, que mira lo que ha dicho este, me voy a... O sea, eso no es periodismo, pues eso es agitación. Dejamos la última pregunta. Pues la última sería, tú has dedicado casi 40 años a El País. ¿Qué sentiste el día de tu despido, finalmente? Porque cuando te fuiste, no de tu cese como director, que eso lo explicas creo que con bastante claridad en el libro, pero vamos, si te parecía que era una cosa que entraba dentro de la normalidad, pero tú estabas llamado a continuar, se te dijo que ibas a continuar, hasta que llegó un día que te llamó tu sucesor y te dijo que se había acabado. ¿Qué sentiste ese día? Sentía ese día y siento ahora. Es un dolor, de verdad, inconsolable. O sea, tú sabes, Ramón, el vínculo que un periodista llega a desarrollar con el medio cuando has estado tantos años en él, ¿no? Yo he viajado por el mundo entero, además, con la credencial del País colgada aquí. O sea, era más que mi apellido. El País era mi nombre. Yo era El País. Y tú sabes lo que significa esa credencial, ver tu nombre permanentemente durante 40 años asociada al País y que te arranquen eso. Eso es de un dolor que no, de verdad no tiene consuelo. Tiene perdón, bueno, pues eso es otra cosa ya, ¿no? Pero sí, dolió mucho y sigue doliendo todavía. Ahora he hecho la mudanza desde Estados Unidos a Madrid y ya sabes lo que pasa con las mudanzas, que se remueven papeles y se remueven, por tanto, conciencias. Y se remueven corazones y he tenido que sacar todas esas credenciales, las tarjetas de visita donde ponía Antonio Caño, El País, mensajes, cartas de felicitación, lectores, en fin, pues imagínate todo lo que a lo largo de 40 años uno puede acumular de un vínculo que hablábamos antes, que el vínculo sentimental que tenemos los periodistas con las empresas, yo no creo que se den en otro sector, ¿no? Y por tanto, pues bueno, tenemos que pagar ese precio de nuestro sentimentalismo, ¿no? Muchas gracias, Antonio. La verdad es que muchísimas gracias, un placer. 2 horas porque es nuestra pasión.